El sol del desierto no tuvo piedad aquella mañana. Caía recto, implacable, como si quisiera borrar los últimos rastros de una mujer que el mundo ya había decidido olvidar. Nayeli, la viuda apache paralizada, yacía sobre la tierra dura, con los brazos cubiertos de polvo, y la mirada fija en un cielo demasiado grande para alguien a quien le habían arrebatado casi todo. Dicen que hay momentos en los que una vida entera puede quebrarse en silencio. Para Nayeli, ese momento no fue un grito ni una explosión, sino el abandono. Su esposo, Taoma, había muerto defendiendo lo poco que les quedaba, y ella quedó atrapada en su propio cuerpo tras una caída que le robó el movimiento de las piernas. La tribu siguió adelante. El desierto no espera a nadie. Una viuda inútil, murmuraban algunos. Una carga, decían otros sin mirarla a los ojos. Y así, un amanecer, la dejaron atrás, con una manta gastada, un collar de cuentas rotas, y la promesa vacía de que los espíritus la cuidarían. Si crees que la bondad y las segundas oportunidades todavía existen en este mundo, este es el momento de apoyar esta historia. Dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal, porque historias como esta solo viven si alguien cree en ellas. El día avanzaba, y Nayeli aprendió a contar el tiempo por la sombra de una roca cercana. Cada centímetro que el sol se movía era una victoria pequeña, una prueba de que aún estaba viva. El dolor en las piernas era un recuerdo cruel de lo que había perdido. No era un dolor agudo, sino una ausencia pesada, como si una parte de ella hubiera sido arrancada y dejada en otra vida. Recordaba cuando corría entre los matorrales, cuando reía con Taoma al borde del río seco, cuando soñaban con un futuro que ahora parecía una broma cruel. El polvo anunciaba la llegada de alguien, antes de que el sonido de los cascos rompiera el silencio. Nayeli pensó que era un espejismo, uno más de los que el calor fabricaba para burlarse de los desesperados. Pero el polvo creció, tomó forma. Finalmente apareció un caballo oscuro, con un hombre inclinado sobre la silla, observando el terreno con ojos cansados pero atentos. Se llamaba Eusebio Calderón, un ranchero acostumbrado a lidiar con sequías, pérdidas y decisiones difíciles. No buscaba nada en particular aquel día. Solo regresaba a su rancho después de revisar un abrevadero casi seco. Fue el brillo de los ojos de Nayeli lo que lo detuvo. No gritó, no pidió ayuda, solo lo miró con una mezcla de orgullo herido y esperanza cansada. Eusebio había visto muchos ojos así en su vida, ojos que pedían ser reconocidos como humanos antes que como problemas. Bajó del caballo lentamente, como si temiera asustar a una criatura herida. El viento levantó la falda raída de Nayeli y dejó ver las marcas del camino en su piel, raspones, cicatrices antiguas, la historia de alguien que había resistido más de lo que cualquiera debería. Eusebio no preguntó de inmediato. Sabía que algunas historias no se arrancan con palabras. Se quitó el sombrero en señal de respeto. Un gesto simple que para Nayeli significó más que cualquier promesa. Ella le contó su historia con la voz quebrada por el polvo y la vergüenza. Habló de Taoma, de la caída, del día en que la tribu partió sin mirar atrás. No hubo lágrimas, ya las había gastado todas. Eusebio escuchó sin interrumpir, con el sol marcando arrugas profundas en su rostro. Cuando terminó, el silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Había sido compartido. Decidir ayudar no fue fácil para Eusebio, no porque no quisiera, sino porque sabía lo que implicaba. Llevarla al rancho significaba miradas, murmullos, problemas, significaba cambiar rutinas, gastar recursos, enfrentarse a un mundo que no siempre perdona a quienes se salen del camino. Pero también significaba algo que había olvidado sentir, propósito. La cargó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado, y la acomodó sobre el caballo. El trayecto fue lento. Bajo un cielo despiadadamente azul. Nayeli cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien más se hiciera cargo del rumbo. El rancho Calderón era modesto,
rodeado de cercas viejas y campos que luchaban por mantenerse verdes. Durante el día, el lugar parecía resistir por pura terquedad. Eusebio la acomodó en una habitación pequeña, con una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. El olor a tierra y madera vieja era extraño pero reconfortante. Nayeli no sabía qué sentir: gratitud, miedo, culpa por depender de un extraño. Los días siguientes fueron una mezcla de silencios largos y pequeños avances. Eusebio le llevaba agua, comida sencilla, y hablaba poco, pero siempre con respeto. No la miraba con lástima, y eso era nuevo. Algunos vecinos se acercaron curiosos, otros desconfiados. Una mujer apache en el rancho de un mestizo no era algo común, y menos una mujer que no podía caminar. Hubo comentarios, hubo advertencias, pero Eusebio se mantuvo firme. Mientras esté bajo mi techo, es mi responsabilidad, decía, con una calma que no admitía discusión. Nayeli empezó a encontrar fuerza en los detalles del día. El canto lejano de un ave al amanecer, la forma en que la luz pintaba el suelo, la paciencia de Eusebio cuando le enseñaba a moverse con los brazos, a no rendirse al primer intento. El cuerpo no respondía como antes, pero la mente, poco a poco, dejaba de hundirse en la oscuridad. Un día, al mediodía, Eusebio trajo un viejo banco de madera y lo colocó cerca de la puerta. Le habló de una mujer que había conocido años atrás, alguien que había perdido casi todo, y aún así había encontrado una forma de seguir. No era una lección, era una invitación. Nayeli lo escuchó, y por primera vez desde la caída, imaginó un futuro que no terminaba en el polvo del desierto. El desafío más grande no fue físico, sino emocional. Nayeli luchaba contra la voz interna que le decía que no merecía estar allí, que era solo una carga más. Cada vez que esa voz aparecía, Eusebio encontraba la manera de silenciarla con acciones, no con palabras. Le pedía ayuda con tareas pequeñas, le preguntaba su opinión, le devolvía, sin saberlo, la dignidad que le habían robado. El desierto seguía siendo duro, pero ya no era un enemigo absoluto. Era un lugar que, con esfuerzo y paciencia, podía ser habitado. Nayeli comenzó a enseñar a Eusebio palabras de su lengua, historia de su pueblo, canciones suaves que se mezclaban con el viento del mediodía. El rancho empezó a sentirse diferente, como si algo antiguo y olvidado hubiera vuelto a respirar entre sus muros. El día que Nayeli logró sostenerse sentada por más tiempo sin ayuda, el sol estaba alto y el aire vibraba de calor. No fue un milagro, ni una cura repentina, pero fue una victoria. Eusebio sonrió como quien presencia algo sagrado. Y Nayeli lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. No estaba sanada, pero estaba viva de una manera nueva. El rumor de la viuda apache, que había encontrado refugio, comenzó a cambiar de tono. Donde antes había desprecio, ahora había curiosidad respetuosa. Algunos vecinos ofrecieron ayuda, otros solo observaron desde lejos, pero el abandono había quedado atrás. Nayeli ya no era invisible. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a suavizarse y el cielo se llenaba de tonos dorados, Nayeli comprendió que su destino no había sido cambiado por un milagro, sino por una decisión humana, la decisión de ver a alguien donde otros solo vieron un problema. La decisión de no apartar la mirada. Antes de que esta historia llegue a su final, te hago una petición especial. Comenta una palabra que represente esperanza para ti. Y deja que este mensaje viaje más lejos. El último día del verano, Nayeli se sentó frente al rancho, con el rostro bañado por la luz del día. No sabía qué le depararía el futuro, ni si volvería a caminar algún día, pero sabía algo más importante. Ya no estaba sola, y su vida tenía valor, incluso rota, incluso diferente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir, recordar o creer un poco más en la humanidad, te invitamos a interactuar con el video, dejar tu apoyo y compartirlo. A veces, una sola historia puede cambiar la manera en que